nosotros visitamos toda esta zona y estuvimos por el Samber, que es una zona muy turbia, o sea, es bastante las cosas raras que se ven por ahí. Ni siquiera vamos allá, de verdad que... Sí. ¿Tú nos llevas? No nos pasa nada. No, para que los dioses están a 2 cuadras. Pero consumo prohibido que les gusta a los niños. Que ni siquiera mata, pero los hace sentir bien. Que nos pone a volar, como quien dice. Después de que no les demos cianuro. Claro, Sí. claro. Una zona muy caliente, caliente. ¿Y cómo hace usted para estar aquí vendiendo? Papi, ya yo el tiempo que tengo aquí, ya ven cómo conoce. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Póngale, 20 años. 15. Ah, entonces usted se estuvo aquí cuando el Bronx. ¡Ah! Amigos, sí, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy te traigo otro video interesante, como ya sabes que son los de este canal. Hoy me vine a la zona prohibida de Bogotá, a la zona que nadie te quiere mostrar, que los turistas no ven, la que simplemente no sale en la televisión, o si sale es para nombrar cosas malas. Hoy me encuentro en el Parque Tercer Milenio, el sur de Bogotá. Vamos a estar visitando lo que es esta zona prohibida, lo que es el Bronx, lo que es este Parque Tercer Milenio por sus afueras, y vamos a ir a Santa Fe, la famosa zona de tolerancia de Bogotá. Hoy no me encuentro solo, como ya ustedes saben, para estos sitios no se puede venir solo porque son sitios de inseguridad, que simplemente al ver que alguien está grabando con una cámara solo da mucho de qué hablar y de qué pensar, y corremos o corro riesgo venir a grabar acá solo. Así que hoy me encuentro con otro compañero youtuber, es venezolano también. Acá abajo te dejo su canal para que te vayas a suscribir. Me encuentro con Alexander. ¿Qué tal, Alexander? ¿Cómo estás? Mucho gusto, amigo. Ah, Bueno, sí. aquí estamos en la zona sur de Bogotá, la zona que nadie le gusta presentar, que prácticamente el gobierno no presenta, porque es una zona de alta peligrosidad, hay mucha delincuencia, hay muchos vicios. Entonces vamos a hacer un recorrido para mostrarles a ustedes la otra cara de Bogotá, lo que muy pocos youtubers presentan. Claro, este video se va a dividir en dos partes. La otra parte de este video la van a tener en el canal de Alexander, que acá te lo dejo. Así que bueno, como ya sabes, si esto te parece interesante, quédate hasta el final del video. Alrededor de este Parque Tercer Milenio está lo que es un mercado, o bueno, lo que se llama el mercado de pulgas acá en Bogotá, donde vienen esas personas que reciclan, esas personas, los carreteros, y a vender cosas que están en buen estado o en medianamente buen estado. La procedencia muchas veces no se sabe de dónde proviene. Mucha gente dice que son cosas robadas, otras que son cosas que ellos compran, pero bueno, simplemente la realidad es que no se sabe de dónde proviene todo lo que se vende allí. Ahí vamos a encontrar lo que es zapatos, vamos a encontrar lo que es artículos y bueno, otras cositas que vamos a ver a continuación. Así que acompáñame. Oye, yo no había visitado este parque nunca, primero por miedo de todo lo que se dice, que esta zona es altamente peligrosa para andar y bueno, para grabar, imagínense ustedes también lo súper peligroso que es. Pero anteriormente acá en este parque se encontraba un barrio o una zona que se le decía que era la zona del cartucho, que bueno, fue recuperada en la época por el gobierno actual, y se creó lo que es bastante turbia esa parte del mercado de pulgas. Me acabo de enterar que la moña o el moño vale 5.000 pesos y el olor es fuerte a esta sustancia verde. Y bueno, lamentablemente
no pudimos grabar como es porque simplemente corrimos riesgo. De hecho nos visualizaron las cámaras y se nos colocaron unas personas atrás y tuvimos que salir rápido del lugar, ¿no, Alexander? Sí, señor, menos mal que me di cuenta y le dije a Jobre, moca, y tuvimos que salir rápido del lugar porque de verdad que es un sitio muy tenso, se siente tensión en el sitio, pues muchos vicios, muchas ventas de cosas indebidas en ese lugar, ¿no? Sí, bastante turbia, totalmente diferente a lo que se vive dentro del parque. Sí, güey, lo que se vive para la zona turística donde van los extranjeros y todo lo demás. Así que bueno, muchachos, seguimos recorriendo. Bien, muchachos, ya atravesamos lo que es el San Bernardo y que está a mis espaldas y bastante turbia la cosa, mucho expendio de sustancias psicotrópicas, bigote, no sé qué será eso de bigote que nos estaban ofreciendo, y el moño a 5.000 pesos. Así que otra cara, la otra realidad de Bogotá que no encuentras en los medios de comunicación tradicionales.
Bueno, fíjense las dos realidades. De esta cerca para allá se vive una realidad y de la cerca para acá se vive otra realidad de lo que es esto, San Bernardo, Tercer Milenio, el Bronx. De verdad que muy turbio este sitio. Y antes de continuar con el video, por supuesto te invito a que te suscribas acá abajo, le des like a este video, actives la campanita de YouTube para que te avise cuando yo suba un nuevo video, y lo más importante, compartirlo. Lo más triste de toda esta realidad que se vive en el sector es que a pocos metros hay una comandancia de la Policía Nacional y estamos a escaso de 1 kilómetro de donde está la otra cara de Bogotá. Es una zona muy caliente. ¿Y cómo hace usted para estar aquí vendiendo? Papi, ya yo el tiempo que tengo aquí, ya ven cómo conoce. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Póngale, 20 años. 15. Ah, entonces usted se estuvo aquí cuando el Bronx. O sea, que El Bronx y acá la L. Ah, ok. Ellos lo que llaman San Bernardo. Caliente. Sí, ya nos dimos cuenta con este recorrido que hicimos por ahí, no. Se ve todo, ¿eh? ¡Ay! Sí se ve todo, mío. Esto no. No es fácil. No es para todo el mundo. No es fácil para todo el mundo. ¡Ay! Ya no pasa nada. Es normal. Sí, güey. No se ve Bueno. nada normal. Pero ustedes. Bueno, para ya las personas de aquí lo que pasa aquí es normal, pero para nosotros de afuera pues Sí, claro. se siente la tensión. Ajá. Ya recorrimos lo que fue el famoso Samber. De verdad que quedé impactado con lo que se huele y con lo que se ve allí en el Samber, y quedé con la curiosidad de lo que es el bigote. Ajá, mira, ve, por ejemplo, ábrete hacia allá, esa gente que viene allá Sí. atrás vienen consumiendo, ¿ves? Entonces tenemos que grabar de manera discrecional para que no se den cuenta de lo que estamos haciendo. Manera criminal, como les digo yo en los videos, pero muy turbia la zona. Ahorita vamos a lo que es lo que fue el Bronx, El ¿no? antiguo Bronx. El antiguo Bronx. Así que bueno, vamos para allá a ver qué encontramos. Bien, muchachones, y llegamos a esta zona, lo que era el antiguo Bronx de acá de Bogotá, un sitio también que fue muy turbio para la época, donde hubo muchas cosas malas que se presentaron allí. De hecho, Alex, tengo entendido que acá en esta zona, que era el Bronx, era donde había un cocodrilo, ¿no? ¿No habías escuchado de eso? No, no he escuchado. Bueno, lo que he escuchado de esta zona es que, por ejemplo, había muchas personas, mujeres que venían para acá a comprar su sustancia, y si a alguien de allá adentro le gustaba a la muchacha, esta muchacha no lograba salir de ahí. Inclusive, para aquella época nosotros no hubiésemos podido entrar para acá grabando. Sí. Había un grupo que se llamaban los Saiyajines, que eran los grupos que vigilaban la zona para que no entraran, vulgarmente, como se dice, personas a sapear el sitio. Los campaneros, como se conoce en Venezuela. Y a estas personas pues la desaparecían, pues. Se dicen que allá adentro había un cementerio de puras personas desaparecidas. Sí, eso es lo que yo también investigué, y resulta que en una de las casas, en una de las edificaciones, había un cocodrilo o un caimán que las personas que querían que desapareciera Entonces la daban al caimán. se la daban al caimán o al cocodrilo, y Qué cosas, no ¿no? sabían más nada de esa persona. Bueno, Así que bueno, no sé si tú tienes otra historia de este lugar, lo que es el Bronx, coméntamelo acá abajo, déjamelo en la casilla de comentarios. Bueno, yo creo que ya de lo que era el Bronx antiguamente quedó fue el nombre, porque ya toda esta zona, por lo que puedo ver, es una zona repuestera que vende
repuesto de vehículos usados, por lo que puedo ver. No son repuestos nuevos, sino de vehículos usados. Bueno, y fíjense, ¿ve? Ahora se está haciendo lo que es una construcción en este sitio, y como te dije ya anteriormente, en este sitio años atrás era una zona muy turbia, muy densa. Yo creo que del mismo nivel de lo que vimos en el Samber o hasta más, porque acá en esta zona se desaparecían las personas. Así que quiero que comentes acá abajo en la casilla de comentarios qué historias tienes tú o qué historias sabes de acá, de este lugar del antiguo Bronx. Fíjense que ya para este lado hay lo que son comercios, y aparentemente la zona es ya tranquila para lo que se vivió hace años atrás por esta zona. Bueno, retiro lo dicho hace minutos de que era segura la zona. No sé si escuchaste, Alexander. Claro, que que los gritaron que están grabando, y inmediatamente apagamos las grabaciones, dejamos de grabar, pues, por seguridad personal, ¿no? De nosotros. Claro, así que bueno, yo creo que no ha cambiado nada. Sí, está un poquito más seguro, ¿no? Sí. Pero sí se siente un poco de inseguridad. Así que bueno, muchachos, vamos a seguir este recorrido. Bueno, amigos, y llegamos a esta plaza que está a una cuadra de lo que era el Bronx, y lo que más nos llama la atención es que todas esas cosas malas, todo eso que ustedes se pueden imaginar y lo que no se pueden imaginar, sucedía acá a tan solo una cuadra de lo que son instituciones del gobierno como tal, de la Policía Nacional como tal, y de otros entes del gobierno. Aquí una cifra desconocida de colombianos y extranjeros y hasta 2 agentes del CTI de la Fiscalía permanecieron secuestrados y torturados, y estas fotografías evidenciaron los crímenes que allí realizaban. Tenemos información que los herían y prácticamente los echaban a los perros para que se los comieran vivos. Los hallazgos también evidenciaron prácticas de satanismo en el Bronx. Casas de rezos satánicos, lugares de brujería, caletas con armas, caletas con droga. En medio de rastros de sangre, una poceta repleta de orina y heces humanas por doquier, llegamos a la terraza de la casa que cumplía otro de los propósitos de los ganchos. Su ubicación estratégica representaba una visual privilegiada para los sanguinarios saiyajines. Y pudieran conocer con la ayuda de los llamados campaneros cuando las autoridades podrían llegar o alertarlos para interrumpir su acción criminal. Meses más tarde de la intervención de las autoridades y la demolición de las viviendas, varias canecas con ácido fueron halladas y ratificaron que quien entraba aquí no salía con vida y sus restos disueltos, otros sepultados en cemento. Bueno, muchachos, seguimos este recorrido de la zona con la otra cara de la ciudad de Bogotá. Ahorita nos vamos a dirigir a la famosa zona de tolerancia, lo que se conoce como Santa Fe. Ahí sí no vamos a poder hacer un recorrido caminando, hay que hacerlo automáticamente en la moto y en modo súper criminal, porque ahí sí corremos más riesgo de que si nos ven grabando nos pueda suceder algo. Así que vámonos a Santa Fe. Bien, amigos, y seguimos este recorrido buscando las zonas oscuras o mostrándoles la otra cara de lo que es Bogotá, y nos encontramos con una persona. Él es Steve, ¿no?
barrio, más conocido como el negro, acá es el negrito. El negrito del swing. Bueno, el amigo acá es un habitante de calle. Es un habitante como todos ustedes, ha visto las zonas que puedan caminar, o sea, lo ha visto en los negocios, pero no ha visto donde no pueda estar, un ejemplo, donde no me conozcan, o sea, un ejemplo, en casa ajena. Ok, amigo, yo quiero hacerte una pregunta. O sea, nosotros visitamos toda esta zona y estuvimos por el Samber, que es una zona muy turbia, o sea, es bastante las cosas raras que se ven por ahí. Ni siquiera vamos allá, de verdad que... ¿Sí? ¿Tú nos llevas? No nos pasa nada. No, para que los dioses están a 2 cuadras. Pero podemos entrar otra vez, no. Sí, para que salgamos. Ah. Uno fumando y uno salir pobre, bueno papá. Sí, no, tengo así. afán, pero no le digo más, pero eso ya es como si estuvieras entregando la olla y a la hora del techo ni de olla, es un barrio normal. Claro. Es como usted estar ahí al lado, donde venden los cigarros, donde venden el trago, donde venden lo que necesito para la fiesta. Puede ser hasta ni azúcar, hasta mero consumo prohibido que les gusta a los niños, que ni siquiera mata pero los hace sentir bien. Que nos pone a volar, como quien dice. Después de que no les demos cianuro. Claro, Sí. claro. Ahora mira, una pregunta. A nosotros allá nos ofrecieron lo que es bigote y... ¿Compraron? No. Pero yo no compro allá, socio. No, Ok. es que más bien no da miedo la zona no da miedo. Obvio, para que no le da miedo Claro. si son de acá, papá, pues No, le da miedo. Claro, estamos mirando caliente la zona, ¿no? Hay que preguntar. ¿Y qué- pues qué- caliente qué está bigote? la zona. ¿Qué es Ya me bigote? preguntó y es un video que tengo yo. Bueno, papá, para sentirme seguro porque ya me siento como patrocinado. Bueno muchachos, fue algo rápido, algo violento la entrevista allí a Alexander. Y bueno, nos dijo fuera de cámara qué es lo que era bigote. Bigote, pues nos dijo fuera de cámara que es vulgarmente, o sea, no sé si se puede decir, que era bazuco. Y bigote porque en lo que inhalan le queda la estela blanca aquí del consumo, ¿no? Sí. Entonces bueno, ahí aprendimos algo nuevo el día de hoy. Y lo estaba retando a que si nos metía al Samber y nos aseguraba de que no iba a pasar nada, le íbamos a soltar la liga. Lo que es un billetico ahí de agradecimiento por llevarnos para allá, pero no, al final después dijo que no, porque esa es su zona allí. Entonces bueno, Y nosotros no somos conocidos en la zona, pues corríamos peligro porque por la vestimenta se dan cuenta que no somos de ahí, de ese lugar, pues. Entonces preferimos no correr riesgo. sí, por nuestra seguridad, entonces preferimos como que dejarlo así. Bueno, ahora sí, nos vamos para lo que es la zona de tolerancia, el barrio Santa Fe, que está muy cerca de acá, o unas que 7, 8 cuadras, ¿no, Alexander? Aproximadamente, estamos en la calle, creo que esta es como la 12 y allá es la calle 22 aproximadamente. Así que bueno, nos vemos allá ahorita en lo que es Santa Fe.
Muchachones, y llegamos al final del video por el día de hoy. Coméntame acá abajo qué te pareció. Salimos de la zona de tolerancia llamada Santa Fe, hicimos el recorrido en lo que fue la motocicleta porque, como ya ustedes saben, no se puede grabar en esta zona, está totalmente prohibido. Bueno, por las razones, por muchas cosas que suceden allí, muchas cosas que venden allí y mucho deseo que se vende allí. Entonces esas son una de las razones de por qué no se puede grabar, o mejor dicho, por qué no permiten grabar libremente esta zona. Así que bueno, coméntame acá abajo qué te pareció el video. En esta travesía estuvo acompañándome mi amigo Alexander, que aquí abajo te voy a dejar el canal. Y bueno, Alexander, si quieres comentar algo. Bueno, amigos, les puedo decir que esta travesía pues no la hace todo el mundo. Es una zona, o las zonas que visitamos, es caliente, una zona muy turbia y peligrosa, ¿no? Se cuenta con poca presencia de la policía. Bueno, apoyen este video, compártenlo. No olviden que también pueden ver parte de este contenido en mi canal, que es El Mundo de Alex. Bueno, fue un placer haberte acompañado en esta aventura, Josh. Entonces pues seguimos en más, nos verán en otras aventuras. Claro que sí. Bueno, quiero que apoyen bastante este video, le den mucho like, lo compartan, comenten ahí, porque como ya ustedes saben, este tipo de videos es muy peligroso hacerlo, es muy peligroso grabarlo. De verdad que por algún momento me sentí en peligro, inseguro, cuando estábamos por el Sambe, por el ambiente turbio que se maneja allí. Entonces bueno, sin más nada que decir, me despido. Mi nombre es Jover Morales, me dicen Josh, y nos vemos en unos días en un próximo video.